Bueno, ya hemos trabajado sobre el carrito, como ustedes saben, hemos eliminado, hemos agregado productos, ya podemos, ahora tenemos que reflejarlo, lo que estamos haciendo, en un formulario de subtotales, ¿no? Eso, ponerlo en sus valores, precio total, descuento, y tienen que calcularse, ¿no? A partir de los datos que estamos pasando del compendio total de los carritos, ¿no? Entonces, ¿cuándo debe ser? Cuando añadamos, hagamos clic ahí, se vaya actualizando los valores que están ahí, ¿no? Entonces, eh, vamos a revisar un poco nuestro código. Todo esto lo vamos a hacer también de la misma manera que hemos venido desarrollando, obviamente haciendo peticiones y utilizando los eventos y las propiedades de JavaScript. En este caso, una función que nos permita hacer. No estamos utilizando para esto ECMAScript 6, así que vamos a trabajar directamente con las funciones como hemos venido haciendo. Sin embargo, sepan ustedes que podemos hacer esas arrow function como hemos visto en el ejemplo de la implementación de la API del clima de la clase 3 de la tecnología de la programación en red. Ven que muchas cosas tienen que ver para que vean cómo se hace con una función y cómo se hace con una función flecha. Con una arrow function. Arrow quiere decir flecha en inglés, ¿no? Arrow o arrow function. Entonces, son dos modos que el de las... Es mucho más simple hacerlo con el de las flechas. Entonces, vamos a ir trabajando con funciones en esta porque así hemos trabajado aquí. ¿Dónde lo podemos insertar? Cuando se dibuja el carrito, vamos a agregar el carrito y vamos a dibujarlo. Es la única función que se ejecuta cuando yo borro, como cuando agregamos. Entonces, en esa función dibujar carrito, ¿no? Esa dibujar tabla carrito está ahí. Ahí en esta parte se ejecute el cálculo y se cargue a esos campos el total, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, insertamos ahí antes que termine la función, porque se la utiliza tanto cuando eliminamos como cuando hacemos la adición de un nuevo producto. Solo vamos a calcular, vamos a ver cómo podemos hacer esta parte. Bien, veamos. Antes de crearnos esa función de ejecutar vamos a definir qué función de calcular total. Vamos a ver, estoy revisando un poco esas funciones. Vamos a calcular el total. Capturemos entonces la información en la función calcular total. Necesitamos para este cálculo es eso que tenemos ahí, esos campos que están dentro del... Primero que nada hay que hacer una captura de todos estos totales del carrito, ¿no? Como eso lo tenemos en un array de todo el carrito, ¿no? Precio total de todo el carrito, ¿no? Y eso es un descuento global. Ese no va a ser al total que sume y a la sumatoria de todos los totales de cada producto. Sobre eso ya le podemos aplicar un descuento además que se haya, ¿no? Porque eso se solicita que así sea hecho en el formulario, ¿no? Entonces, veamos el total. El total es el precio total menos el subtotal menos el descuento. Por lo tanto, vamos a capturar eso. Una variable que nos diga subtotal o total carrito igual a 0. Entrada lo declaramos porque tenemos que tipear a la información, ¿no? Ya estamos diciendo que es un entero o es un numeral, ¿no? Un for, vamos a recorrer esa información, todo el array y específicamente el subtotal, ¿no? Que es el precio total de cada producto. Vamos a recorrer el carrito con el for. Vamos a poner un var,
un contador y típico que empiece en cero y que utilice la función menor al arreglo de punto .leng, que es la cantidad. Y no cada objeto, sino cada subtotal, cada dimensión que tenga, o filas del arreglo, ¿ya? Hasta que I más, ¿no? Que vaya contando de uno a uno para eso. Bien, abrimos llaves y decimos total, carrito, para eso está el acumulador, va a ser igual a total carrito más arreglo carrito subtotal. Lo vamos a transformar directamente en decimal, porque es un número decimal. Parse float. Si bien que estamos ahí, olvídense, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer. Ya está transformado, sabemos, pero por costumbre lo vamos a hacer. Bien. Indicar arreglo carrito. Es el dato que trae todo el array, todo el arreglo, todo el conjunto de datos en su índice I, porque el que le toca recorrer con el for, y su apartado subtotal. Y es ese. Subtotal, ¿no? Ese que está ahí. Es una sumatoria común y corriente. Eso va a dar el total del carrito y lo vamos a poner en el subtotal. Entonces hay que hacemos una prueba para ver si estamos capturando eso, total carrito. Y ejecutemos la función calcular carrito. Añadimos uno y añadimos otro ahí. Sumario 14,5, ¿no? Entonces vamos a calcular el carrito. Ejecutemos esa función aquí en la consola. Total, perdón. Y ahí está, numérico, ¿no? Está sumado. Y lo podemos ahora tratar. Ya tenemos el total del carrito y lo vamos a insertar en ese subtotal. Document.getElementById, llamado elemento con ID, que se va a llamar más o menos subtotal. Subtotal, ese es el ID. Como value igual a total carrito. Ese es un valor que podemos typear, ¿no? Entonces es un valor que nosotros le podemos ya dar una opción de un evento de OnKey. Vamos a llamar a ese calcular total y lo vamos al formulario ese y le pedimos un OnKeyUp para que cuando actualicemos los datos le digamos calcule total, ¿no? Porque lo que está haciendo es sumar el total de todos los ítems, ¿no? Y añadir ese valor. Ahora con eso vamos a hacer lo mismo que hicimos ahí, ¿no? Agarrar ese valor para restarle y suponerlo en total. En total. A ver. El valor de subtotal. Descuento adicional. Perdón. El descuento adicional igual a descuento adicional valor que capture y lo tiene que convertirlo en parse float
para que podamos tratarlo. Cuando ya tenemos un tipo numérico y le restamos otro que no es, pero lo podemos. Hay algunas veces que no lo hace, ¿no? Ya se puede manejar eso en JavaScript. JavaScript tiene un literal y el otro tipo numérico, entonces lo convierte eso a literal o a numérico, porque el primero es el que manda, ¿no? Pero, como, cuando hay esas cosas, hay veces unas confusiones y entonces no quedan claras, ¿no? Entonces son unas confusiones que hay de la programación en general. Entonces mejor lo hagamos, mejor lo parsemos a float para que vámonos de total a pagar, ese valor va a ser igual a total carrito menos descuento adicional. Ahí le damos un valor, ahí capturamos el descuento y ahí lo restamos directamente. Con eso ya tendríamos, ¿no? Calcular carrito cuando yo inserte un valor ahí, ¿no? O cuando le estemos dando un valor ahí. Para eso hay que insertarlo después de dibujar carrito al final. Calcular total y ya, ¿no? Vamos viendo. Vamos a poner un producto de cantidad 2. Añadimos. Y esta es 5, ¿no? Ya se va poniendo. Si ya le ponemos un número, descuento de 1, ya está el valor, ¿no? Si por ejemplo seguimos añadiendo, añadimos otra cantidad. Y ahí está, 950 menos 1, 850. Si le restamos el 5, 450 menos 350. Ahí está. Bueno, eso es todo para hacer los cálculos que ya quedaron, ¿no? Eso, hay que agarrarlo todo esto y llevarlo a la factura. Bien, eso vamos a hacer de ahora en adelante. Muy bien. Bueno, esta parte ya tenemos que tener corriendo nuestra API. Como ustedes saben, hay que continuar llevando estos datos y esta API está funcionando, llevar los datos de la factura. Y tenemos que hacerlo correr, ¿no? Tienen que instalar todo lo que le pida del core de .NET, ver los que tengan algún problema con correr el API, ¿no? Ahí vamos a entrar al sistema y vamos a continuar con la inserción de la factura. Ahí estamos, post, admin, admin, 1, 2, 3 y listo. Bien, conectado. Nos vamos a venta, emitir factura. Ya teniendo estos datos listos, el carrito funcionando, los totales, el descuento, todos aquellos, ya vamos a trasladar todo este formulario, y eso que es corto, lo vamos a trasladar todo esto a nuestra base de datos y también a impuestos nacionales a través de su API, ¿no? Vamos a PHP Miami y ahí vamos, ¿no? Comencemos aquí por parte. Hay que agarrar el encabezado, el body de productos y pasarlo a la base de datos. ¿A dónde específicamente? Dice factura, ¿no? Todos esos campos que están ahí. Bueno, hay que ir. Esto es un proceso algo largo, pero la idea es que podamos hacerlo y que se registre en la base de datos, ¿no?
o que nos dé un resultado desde impuestos nacionales, ¿no? Esa es la idea. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a método que tenemos aquí. Es el que más nos importa. Cerremos lo demás. Vamos a cerrar factura JS. Porque tenemos que ir capturando todo. Vamos a la última parte de eliminar el carrito, de la función calcular total, al final. Ahora sí, vamos a crearnos el método que nos va a permitir hacer de emitir la factura. Método para la emisión de la factura en realidad, ¿no? Function, hay que emitirlo primero para que veamos que no tiene ni un problema y luego lo registramos en nuestra base de datos. Cuando ya nos devuelva un positivo desde Impuestos Nacionales, quiere decir que se ha procesado bien la solicitud. Así no tenemos que hacer ningún cambio en nuestra base de datos, porque si no nos aceptan, obviamente tenemos que volver a hacer un rollback de la acción que hemos hecho recién, ¿no? Entonces, como no queremos hacer eso, vamos a hacer bien las cosas primero, lo primero, y si nos aceptan ahí, función emitir. Factura. Entonces, en esta función, lo que vamos a necesitar es, en primera instancia, consumir todos estos valores. No es que el típico tradicional que todo esté por un form y le ponemos un botón y le damos submit. Vamos a hacerlo un poco distinto, pero se demora un poco más, ¿no? Ahí hay que poner las variables, los datos. Número de factura va a ser igual a lo que está ahí. Número de factura, si vamos a nuestro, inspeccionemos y veamos su ID. Es num factura. Colocamos document get element by ID. Punto value. Y capturamos el valor del elemento que tiene el ID de número de factura. Entonces ese valor ya lo ponemos lo vamos a mostrar un poquito más arriba. Recuerden que lo que captura GTS es literal, entonces necesitamos que vaya un valor numérico, entonces hay que pasarlo a entero. Con parseInt, paréntesis, y ahí está. Ya está. Necesitamos también qué campos más tenemos ahí en nuestra estructura. Código de factura, sí, el ID de cliente, el cliente detalle, el neto, el descuento, todo eso, ¿no? A ver. Sí, fecha de emisión es importante. Vamos por orden. También hay que poner razón social del cliente, ¿no? Hay que ponerle el ID de nuestra base de datos, no el de su razón social, el nombre, ¿no? O sea, es un ID. En primera instancia hay que centrarse en los datos que van a ir a impuestos y después de llevarlo a impuestos. Con este método llevamos a impuestos. No se olviden que eso a través de la respuesta que nos emita Impuestos Nacionales que diga que todo está bien, recién en ese caso vamos a registrarlo en la base de datos. Y eso es lo que nos interesa, ¿no? Registrar una factura en Impuestos Nacionales ok y que esté bien emitida, ¿no? Para que lo registremos todo bien. Los datos que estamos recabando entonces ahí es para lo que va a impuestos. En eso nos concentremos. Y después en otra función le haremos ya registrar factura para que capturemos todos los datos que van a esa base de datos. Entonces, primero centrémonos en lo de impuestos nacionales, ¿ok? No tenemos legiblemente los campos que deben entrar impuestos nacionales. Entonces, no sabemos cuáles son.
tenemos que ver esos campos, ¿no? Todo está en el manual de impuestos, ¿no? Hay muchos datos, muchos datos, entonces ustedes pueden ir, pero yo ya lo he analizado, ustedes lo pueden ver, necesitamos la fecha de la factura, entonces pueden revisarlo por su cuenta, pero esto es algo que ya hemos hecho. Data. Punto, es una función. Impuesto utiliza una factura con formato ISO 8601. Ese es el formato. Entonces, tiene que ser en ese formato. Entonces hay que ponerle en ese valor. Obviamente con la fecha actual de la zona donde estamos trabajando, ¿no? Como ese es el formato que tenemos que trabajar, tenemos que consumir un formato así también en la campo fecha factura, ¿no? Y podemos así asegurarnos de que va a llevar, ¿no? Entonces vamos a crear los antecitos, una variable date igual a un objeto llamado date. Y ese objeto date es una fecha, ¿no? Es un dato que nos permite manejar múltiples formatos de secas y montar la fecha actual en distintos formatos, ¿no? Yeah. Pueden ver es el data object. Es como el date de PHP, ¿no? Igual, ¿no? De ahí estamos extrayendo la fecha actual de nuestro sistema. Y ya podemos manejar fechas, ¿no? Ya podemos manejar fechas y horas. Vamos a estar en date, una fecha un poco larga del sistema, ¿no? Vamos a poner date, por ejemplo. New date. Y vean cómo sale, ¿no? Ahí. Day, fíjense, ¿no? Bueno, y fecha actual del sistema en un formato que no interesa, ¿no? Ese es el formato en que nos arroja. No, no necesitamos el otro formato que es el formato ISO, perdón. A ese hay que ponerlo ahí, ¿no? To ISO, por eso es eso, to ISO string. Eso lo va a transformar en el formato ISO, el que nosotros queremos, ¿no? Ahí tenemos la fecha de la factura con el formato 8601. Y nos va a devolver igual a d.isostring, transformándolo, y ahí de ISO lo llamamos, y ahí ven, está el formato, y nos devuelve la cadena con la fecha actual con el formato ISO 8601. Y eso es lo que llegamos a obtener ahí, ¿no? Necesitamos la razón social del cliente, ¿no? Era ese cliente. No importa en el nombre de esas variables, ustedes la pueden elegir, aunque eso lo vamos a llevar a impuestos, es solamente capturar valores de momento, ¿no? Luego vamos a definir las propiedades del objeto con el que va a viajar. Ese es, lo capturamos. De ahí, razón social. Razón social del cliente. Ahí está. Igual a document. Copiemos mejor. Vamos a estar typeando lo que capturemos en la razón social, ¿no? Eso en cadena está bien, ¿no? Porque es literal. Necesitamos también el tipo de documento. Tipo de documento.
Eso lo extraemos de aquí, esta parte del documento, el ID. Ahí estamos trabajando con NIT y con cédula de identidad, ¿no? Y como es sus valores numéricos, entonces hay que transformarlo a numérico, ¿no? Porque lo vamos a recibir como, o impuesto lo va a recibir así. Parse int entonces para el transformación de numérico, ¿no? Aquí necesitamos el NID del cliente, también. No va a ser numérico, eso es una cadena, ¿no? Que recibe impuestos, así que no lo vamos a parsear. Y bueno, el NID de cliente va a ser, pues, el que tenemos ahí, ¿no? NID CI en ID NID cliente. Ese es el NID que vamos a capturar con la función, método, perdón, document.getElementById. Y eso nos sirve como el código del cliente. Ese es el código del cliente para impuestos, ¿no? Debe ser el NID. Eso es para impuestos, ¿no? Para nosotros puede ser otro código, porque para nuestra base de datos, ¿no? Podemos cambiar eso, ¿no? Pero para impuestos es el NID, ¿no? Necesitamos el método de pago. Lo tenemos ahí, vamos a extraerlo. Método de pago. Como ve, lanza un valor numérico, ¿no? Entonces hay que parsearlo. Método de pago, ¿no? Entero. Ahí necesitamos también el total a pagar. Eso es total, total a pagar. Ahí está, total a pagar. Este es un float, ¿no? Porque puede tener decimales. Necesitamos un descuento adicional y estamos hablando de estos campos, ¿no? Este es el formulario chiquitito. Ahí está el descuento adicional. También float. Necesito también el subtotal. Vamos a ir a descuento, subtotal, ahí está, ¿no? Entonces es subtotal. Y necesitamos también el usuario, que está actualmente en el sistema, para ver quién ha emitido la factura. ¿De dónde vamos a tener eso? Hay un apartado que cuando nosotros hemos insertado con usuario y controlador, miren, hemos creado variables de sesión. Perfil, ID usuario, el login usuario, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando hemos ingreso usuario, login, estaba mal, ¿no? Y aquí se ha redefinido, pero bueno. Esa variable login, esa variable de sesión, es una variable, bueno, estaba aquí errado. Este valor lo vamos a colocar por default en un lugar donde siempre esté disponible. Igual podemos tenerlo en el formulario de venta, pero por ahí me convendría tenerlo disponible para otros formularios, ¿no? ¿Y a qué me refiero con otros formularios? Por ejemplo, de eliminación, edición, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde lo podemos? Assign menu, claro. En Assign menu vamos a hacer en ese apartado, cero, donde dice usuario administrador, vamos a colocarlo el login del usuario mejor. Usuario administración, el usuario administrador diga
le vamos a dar un ID para establecerlo. Que va a decir usuario login. El usuario que está actualmente logueado, ¿no? Que haya accedido. Y aquí en usuario administrador lo quitamos, ¿no? Que se pinte la variable de sesión, ¿no? En un ahí está, la consumo, ¿no? Que es login session. Aquí estamos trabajando con PHP. Perdón. Hemos ido. Ahí está, login session. Tenemos que asegurarnos de que sea warning undefined array. Vamos a salir. Vamos a volver a ingresar. Admin 1, 2, 3. Accedemos y ahí está admin, ¿no? El login de usuario es el que va a venir pintado ahí en ese apartado. Y también lo vamos a tener que entre una foto que está, ¿no? También podemos ponerle una fotografía. No hemos puesto, ¿no? Ah, bueno. Pero igual se podría poner, y bueno, ya se podría poner una image en vez de user default, sino pintamos el campo de la image que subamos, ¿no? O sea, eso ya es opcional. Y ahora ponemos este dato que tiene dentro de su inner HTML el login de usuario, lo vamos a extraer, pues, ¿no? Si lo tenemos ahí, ahora inner HTML, login usuario, porque no se olviden que está en el assign menu, entonces usuario login, ya no parse float, un subtal nada más, tenemos que poner usuario login, creo que era, ¿sí? El ID, ¿sí? Usuario login, está con el camel case, y ahí el valor es inner HTML, ¿no? Es lo que está dentro. Un contenido. Recuerden esto, estamos ahorita en JS, ¿no? Contenido del elemento. Es el contenido del elemento, no es el valor. No es el value. Necesitamos la actividad económica. Eso también hay que parsearlo, perdón, hay que capturarlo y traerlo, ¿no? Actividad económica igual a document element myID de actividad económica. En el formulario ventas tenemos la actividad económica y ahí está, ¿no? El único valor que tenemos, podríamos ponerlo directo a quemada, pero mejor si lo ponemos aquí, extraemos como se debe, por si acaso ustedes quieren tratar ya más de una actividad económica, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos algunos campos que nos estamos necesitando, ¿no? En esta parte necesitamos también el email. Email del cliente es por normativa. Impuestos Nacionales pide para que les enviemos el email, ¿no? Por email les enviemos los datos. Email cliente, ¿no? Del cliente, exactamente. Ya está. Estos son los necesarios para que emitamos la factura y vamos a armar el objeto tal cual como se debe enviar. Var object igual a va de la siguiente manera. Aquí hay que seguir al pie de la letra como dice la API, ¿no? Como no pueden variar ni de nombre ni
cómo está, tal cual, con mayúsculas y minúsculas. Entonces, código ambiente, por ejemplo, código ambiente, perdón. Estamos usando la nomenclatura camel case, camello, la primera letra en minúscula y la segunda en mayúscula para separar. Ese es 2 de prueba, sí o sí. Algunas de estas propiedades ya hemos explicado, las que son nuevas las vamos a ir explicando en su momento, ¿no? Código documento, sector, coma, porque estamos llenando un objeto, no se olviden. Es como que estamos poniendo cada uno de sus campos. Va a ser uno, que se hace referencia a compra-venta, es el sector, código, emisión, uno también. Estos códigos son códigos de impuestos, ¿no? Alguno directamente nos dice cuál deberíamos poner según nuestro paso. Código de ambiente, por ejemplo, es 2 porque es de prueba, ¿no? Código modalidad, que estamos usando computarizada, le ponemos 2. Si quieren electrónica, ponen 1. Código punto de venta, tienen un solo punto de venta, en este caso, y entonces 0, un único punto de venta, ¿no? Si hubiera más, se pone 1, 2 o 3, ¿no? El número que corresponda también, ¿no? La caja donde estemos trabajando. Pero el primero es 0. Código también, punto venta especificado. Decimos eso, que fue especificado como true. Código sistema. Ahora sí, nos traemos ese dato. Nos vamos a crear y como variables globales, ¿no? Ya usamos en pasados casos, ¿no? Algunos valores, ¿no? Como están ahí, código sistema. Lo hemos utilizado de manera directa, ¿no? Pero como lo vamos a utilizar más de una vez, nos conviene ponerlo como un código global, ¿no? Una variable global. Y lo ponemos así, ¿no? Variables globales. El código quiz también lo vamos a poner ahí. Variable quiz igual a, este es entre comillas, cadena, así que hay que poner el quiz. El need es otro que necesitamos, lo necesitamos en global, así que el need empresa de la empresa que está facturando. Algunos desarrolladores colocan esto como valores que van en la base de datos y lo extraen de ahí, ¿no? Eso es perfectamente posible para crear más instancias y bueno, pero ustedes pueden hacerlo así, ponerlo para cargarlo directamente. Necesitamos el token. El token, ¿no? Ese es muy importante y lo vamos a extraer en una sola variable. Var token igual a, ese es el token. Bien, nos vamos directamente a la emisión y continuamos con el objeto, ¿no? Entonces, hay muchos datos que vamos a ir sacando. Código sistema, que ya es como variable global. Código de sistema, ese de ahí, ¿no? Tenemos el quiz, el NID de la empresa también. Vamos a ver. Coma. Revisemos, ahí está.
Código de sucursal 0 porque no hay más sucursales. Es solamente esa empresa, ese número. Necesitamos el CUF. Esto hace referencia al código único de facturación diaria y es uno de los códigos más importantes que nos tenemos que obtenerlo diariamente y por lo tanto hay que generar ahí un proceso que nos ayude a obtener el CUF. Y aparte hay que registrarlo en la base de datos, por eso tenemos esa tabla, ¿no? Eso lo vamos a dejar pendiente, lo vamos a poner así. Vamos a necesitar también el quiz, que lo tenemos arriba, quiz. Vamos a necesitar además el NID de la empresa, de emisora, NID empresa, lo tenemos ahí arriba. Ojo, estos datos van casados, ¿no? No se pueden utilizar. Todos esos tienen que ser referencia a la misma entidad, ¿no? No podemos utilizar distintos NID, distintos quiz, distintos tokens. Tiene que ser el mismo que le han proporcionado a la empresa. Es como un usuario y contraseña, ¿no? En este caso. Así es estos datos. Entonces ya estamos NID de la empresa. Necesitamos también el tipo de facturado. Tipo factura documento. Documento. Y eso hace referencia a uno, que es compra y venta, ¿no? Eso es código de buen sector, también lo mismo, pero eso nos piden, los requieren así. No los critiquemos, más bien hay que cumplir nomás. Son dos propiedades, debe ser que para algunas actividades sale, ¿no? Entonces se necesita eso. Pero necesita y lo necesitan así, ¿no? Hay que respetar su nomenclatura, su forma. Aquí hay otro argumento, archivo. Aquí vamos a poner null porque no vamos a enviar ni un archivo. Algunos casos generan un PDF y lo envían, ¿no? Para enviar eso. Pero no lo vamos a hacer, ¿no? Para enviar personalizada la fecha de envío, eso es importante. Esta es la fecha de envío, la que hemos generado con el sistema. Tenemos fecha factura, ¿no? Vamos a colocar esa propiedad hash archivo, cual hace referencia a algunos valores encriptados, hay que dejarlo vacío. Hash viene de esa palabra, viene de encriptación. Hash archivo, archivo de hash debe decir, donde está algún código con un hash. Código de control. CUF. Ese hace referencia a un valor que se obtiene también cuando obtenemos en el CUF. Cuando extraigamos el CUF diario vamos a traer el código de control CUF, ¿no? Código de control nomás, ¿no? Entonces, pero hace referencia a ese código de control. Aparte de venir con un código CUF, viene con un código de control propio, ¿no? De ese mismo CUF. Redundante, pero así es. Eso lo extraigamos cuando extraigamos eso, ¿no? Ya vamos a hacer el proceso para extraer eso, cuando terminemos el objeto, para extraer esos valores faltantes. Bien, hay que revisar y bueno,
en pasar estos datos esenciales de envío de factura, ¿no? Datos de la factura, como los metadatos, ¿no? En este caso, no la factura en sí todavía. Estos son los metadatos de la factura, esos son todos estos datos, tipo de factura que es, el encaje, tu CUF, código de control, la modalidad, son metadatos, como le digo, de la factura. Es para saber todo eso. Aparte de tener esos metadatos, tiene otros apartados que son parte ya de la factura en sí, ¿no? Entonces, es otra propiedad. Y esta tiene dos partes, ¿no? Que es en el primer lugar la cabecera y tiene además el detalle, ¿no? Que son los productos que se han agregado. Bueno, entonces el objeto de emisión de factura tiene tres partes. Los metadatos, lo que estamos emitiendo de la factura, ¿no? Cabecera y detalle. Ahí están los dos reflejados, ¿no? La cabecera obviamente son los datos para quién se está emitiendo la factura, su email, su dirección, todas esas cosas, ¿no? Y el detalle son los productos que estamos o servicios que estamos vendiendo, ¿no? Ofreciendo para emitir esa factura. Pero bueno, digamos que tiene dos, ¿no? Como está aquí. Los metadatos de factura y los datos de la factura en sí. Y que la factura está contenida en cabecera y el detalle. Los productos que están ahí consumidos, ¿no? Comencemos con la cabecera. ¿Qué tiene la cabecera? El NID emisor. El NID de la empresa, obviamente. Entonces hay que volver a repetir. Hay datos que se repiten, ¿no? Así lo solicitan, ¿no? Entonces, la razón social. Del emisor, ¿no? De la empresa. Entonces, eso hay que ponerlo también como una variable global, ¿no? Porque no vamos a necesitar así. Var, rs, empresa. Ahí vamos a ver. Hay que verificar que esté bien, que exista y que esté conforme al criterio y bueno. Esta razón social va a ser Neomac SRL. Ya, por decirlo, estamos haciendo una prueba, pero podríamos hacer la solicitud desde Impuestos Nacionales y lo ponemos. Pero esto es una prueba, así que es un teléfono de empresa con la que se ha registrado en impuestos. Su teléfono es 9422560. Y vamos a necesitar a vamos a necesitar la dirección y vamos a ponerlo, ¿no? Aprovechemos ahí y lo pongamos también. Lo pongamos también como parte. Esto podemos tenerlo en una tabla, perfectamente, ¿no? Y hacerlo administrable para poder crear más instancias de esto, ¿no? Y lo ponemos calle, cara, 129, así tal cual, ¿no? Avenida, séptimo anillo. Número 7550. Zona, así tal cual, ¿no?
Barrio Tierras Nuevas. O lo que se ha registrado en impuesto, ¿no? Así se ha registrado. Urbanización. Cero 135. Manzana 007. Esa dirección está dada ahí por el sistema de pruebas, ¿no? Ya. Bueno. Ya tenemos todos los datos de la empresa emisora, tenemos todos los datos y vamos a parsear, perdón, para componer nuestra factura, la cabecera, ¿no? Eso es una necesidad. Hacemos razón social del emisor y ya lo tenemos como RS expresa. Municipio. Ahí vamos a, pongamos, ¿no? Como Santa Cruz, es el dato de prueba, lo quememos ahí. Teléfono de la empresa son datos que proporciona, ¿no? De la empresa emisora, ¿no? Teléfono, empresa. Ahí está el número de factura. Y lo tenemos ahí arriba, ¿no? CUF. Este CUF es un que hace referencia al código único de factura. Eso es un código que nos devuelve cuando nos emitimos la factura. Esto no tendríamos que tener, ¿no? Y lo ponemos en blanco, ya que estamos emitiendo. No es que ya hemos emitido, ¿no? Lo ponemos como string, ¿no? Ahí lo dejamos. Necesita ese campo vacío para configurar, ¿no? El CUF, que lo que hace referencia ya lo sabemos. Lo ponemos también vacío porque todavía no lo tenemos, ¿no? Hay que generarlo. Hay que generar otro apartado para eso, prácticamente. Código de sucursal. Bueno, ahí no tenemos ni una sucursal, es 0. Una propiedad que ya teníamos arriba, pero así lo pide repetir, que se lo repita y hay que ponerlo como ellos piden, ¿no? Ya hemos quedado en eso. Dirección, DIR empresa. Ahí está. Código punto de venta. Va a ser 0, porque no tenemos más punto de venta. Es el único. Fecha de la emisión, ya tenemos también. Fecha de emisión. Que está en el formato ISO, ¿no? Como nos recibe. Nombre o razón social del cliente. Y razón social, cliente. Bueno, ese sería ese cliente. O sea, ese. Ahora veamos si esos valores que hemos obtenido los vamos a ir usando, ¿no?
pero se está haciendo demasiado grande el video. Entonces vamos a quedar en esta parte para que una posterior clase, ya no voy a poder sino renderizar, lo veamos cómo utilizamos toda esta parte y completemos los campos que vamos adjuntando, vamos recogiendo y conformando nuestro array para enviar a impuestos nacionales.